independencia es algo de ser libre, libertad, pues, ser uno independiente. La liberación que hubo de los pueblos sobre la represión que tenían otros pueblos sobre estas tierras. La libertad absoluta, moral y espiritual y económica. Independiente, ¿qué significa? Que tú puedes decidir el destino de tu familia, de tu pueblo, de tu comunidad. Mira, yo en ese tiempo de verdad, ¿cómo estaba? 19 de abril. Simón Bolívar. Francisco de Miranda. Antonio José de Sucre, Urdaneta, Baral, todos los panas que con una manera u otra colaboraron para que se fuera libre la patria. Pues. ¿Cómo es que se llamaba ella? Ay, una de las libertadoras. Creo que es una semilla de la palabra amor. Bueno, compañeros, esta es una de las primeras reuniones que vamos a tener para todo lo que tiene que ver con la planificación del Bicentenario de la Independencia. Pero a mí me gustaría de repente que empezáramos esta reunión discutiendo sobre todos los aspectos historiográficos, los nudos ideológicos que tienen que ver con el periodo de la independencia. Bueno, yo creo que tradicionalmente se entendió la independencia como el periodo de la guerra. Solo asociarlo a una gesta hecha por héroes. Pareciera que es más complejo todo ese proceso. La emancipación, ¿es una revolución o no? Yo le añadiría eso que me parece bien interesante, la idea de lo que se nos enseñó en la escuela y lo que la mayoría de los venezolanos tenemos como imagen de la independencia, es que es una etapa que comenzó en 1810, es un lapso histórico que comenzó en 1810, terminó en 1821. Allí habría que preguntarse, retomar la pregunta de el inicio de la independencia es 1810 y qué pasó con todo lo anterior, y luego también la pregunta es cuándo termina con Carabobo en 1821. Yo creo que también hay que hacer una revisión sobre la exposición en el relato de la historia, la invisibilización de las mujeres, ¿no? También se invisibiliza la participación de los pardos, de los negros, de los indígenas, y todavía prevalece esa visión de la sociedad colonial como si fuera una minoría blanca la que mueve la sociedad, la única que piensa y la única que tiene intereses, y el resto de la sociedad está pacífica, pues no hay tensiones sociales, no hay conflictos. Hay una cosa ahí que quisiera como proponer, visto todo lo que se ha propuesto hasta ahora, que tanto centrarnos en una investigación más detallada sobre la participación de esos sectores populares. Y cuando digo populares, subalternos, que incluye a las mujeres, pero que sería muy interesante hacerlo, necesario, porque no lo conocemos. ¿Sabes? Estoy metido con lo de la participación popular en el proceso de independencia. Yo soy de las que piensa que la independencia no puede ser entendida como una gesta, sino como un proceso que se inicia desde el mismo momento, y Huacaipuro es un símbolo de eso, desde el mismo momento cuando los invasores, cuando nos invadieron los europeos. La historiografía clásica ha minimizado eso. Mira, antes del proceso, de que se diera la gesta de independencia, se calculaba solo en la provincia de Caracas entre 25.000 y 30.000 cimarrones, lo cual quiere decir que una población libre que andaba continuamente saqueando, rebelándose, combatiendo, y que
ha sido catalogada de la manera más horrorosa. Nadie los llama, por ejemplo, precursores de la independencia. Son bellacos, son delincuentes, son Sí. otras cosas. Digamos, todos estos movimientos, los de los pueblos indígenas originarios, los de los pueblos mestizos, tanto mestizos ya con indígenas como mestizos con español, crearon las condiciones para que se diera luego la gesta de independencia. Crearon las condiciones sociales. Tenemos que avanzar lo más rápido posible. Ya no podemos seguir soportando esto. Nos implementan, humillen, pisoteen, violen a nuestras mujeres. ¿Cómo ha estado el día? Ya tenemos las haciendas del Socorro, El Varón, Magdalena. Solo nos queda saber qué vamos hacia ahora. Muchos blancos se embarcaron para Curazao y otros huyeron para Coro. La ventaja de la sorpresa no la tendremos sino hasta mañana. Pero ahora somos más. Antes era 200, ahora somos 300. Lo principal es que en Coro no se enteren de nuestro movimiento. Hay que poner uno negro de confianza en el cumbe del Guate y que ningún hombre blanco pase. Hay unas personas que lo buscan. Quieren hablar con usted. Vienen de Cabure. Quieren saber qué vamos a hacer para ver si se nos unen o no. José Leonardo fue un líder realmente, fue el líder de la rebelión. Y entonces él nació con la condición de sambo, se le decía sambo, ¿no? Por la liga de... Y nació libre, y nació la condición después de él fue libre. Y siendo él libre, entonces le ocurre lo contrario, los hijos salieron esclavos. Se dice que entre las motivaciones que ocasionaron ese movimiento, entre otras, está precisamente esa, pues, que no solamente era la de él, sino que expresaba también la motivación de un sector grande que tenía la misma condición, pues tenían los hijos como esclavos. En las versiones de todos los hacendados afectados hablan de razones fundamentalmente socioeconómicas y reivindicativas. Ellos dicen que los esclavos planteaban la libertad de los esclavos, eliminación de tributos o eliminación de los abusos en el cobro de atributos. Y de alguna manera planteaban la igualdad, por lo que todavía seguimos luchando, ya seguimos luchando por la igualdad entre todos. Voy a cantarle a mi sierra, a mi tierra tan querida. Voy a cantarle a mi sierra, a mi tierra tan querida, tierra que me vio nacer, tierra que me vio nacer y también me dio la vida. Ay, tierra que me vio nacer, tierra que me vio nacer y también me dio la vida. Buenos días, permiso. La libertad es una cosa que se logró, ahora la igualdad es algo que todavía está por resolver. Somos un poquito libres, pero no muy completo. Sabe que siempre hay muchas contrariedades. Nosotros sufrimos el racismo todavía. Todavía, sí. Claro que sí. Ay, porque donde hay gente que tenga real, el pobre siempre lo miran. Y si es pobre y es negro, peor. Ajá, güey. Y si es pobre y negro, porque los negros nunca habíamos valido. Pero por eso cantar sirve para decir las cosas. Claro, porque uno cantando es que se desahoga. Hace 206 años que se armó la rebelión. Hace 206 años que se armó la rebelión. La formó José Leonardo, todo su batallón. La formó José Leonardo, todo su batallón. Alay, la, la, la. Madre una negra india y él reció como el cardón. Su madre una negra india y él reció como el cardón. Él juró armar la guerra, liberar la nación. Él juró armar la guerra, liberar la nación. Alay, la, la, la. Su primer grito lo dio en Hacienda Las Macanillas. Su primer grito lo dio en Hacienda Las Macanillas, disfrutando su peinilla.
del dominio español, difundando su peinilla del dominio español, la 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 la. Sambo José Leonardo luchó por la independencia, Sambo José Leonardo luchó por la independencia. Él se dispuso a morir, pero no pidió clemencia. Se dispuso a morir, pero no pidió clemencia. La, 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 la. Él se dispuso a morir, pero no pidió clemencia. Ay, la, ay, la. Soy Francisco Miranda. Y en mi casa se hace el pan que los señoritos mantuanos comen. En mi casa están las telas con que se hacen las mantillas que sus mujeres usan en la iglesia. ¿Ese es un pecado? Dígame, Quevedo, si hacer pan y vender telas es un pecado, ¿no peca también quien come ese pan y usa esas telas? Es el colmo. Señores, ¿el trabajo es un pecado? Deberían entonces andar desnudos y hambrientos los señoritos mantuanos. No deberían beber el chocolate que sus negros esclavos escupen antes de servirles a los señoritos mantuanos de sangre clara. Dios mío, te debe encantar esta película. Hace 3 días que vienes a ver todas las funciones. ¿Estás hablando conmigo? Sí, es con usted. ¿Qué tanto miras en la película? Yo sé que es buena, pero 7 funciones seguidas. Espera, Miranda. No, bueno, aunque estoy estudiando sobre Miranda, ¿no? Ah, ya entiendo. Un hombre extraordinario. Salió de Venezuela a buscar la fortuna que se le negaba por su abolengo. Recorrió el mundo, se lanzó una vida de aventuras y buscó apoyo para su mayor sueño, la liberación de la América hispana. Es importante, ¿no? La labor titánica. Es un absurdo, Miranda. Le llevó la vida en... Eres tú quien la merece. Uy, es mi turno, me tengo que ir. Entre tantos estereotipos que hay sobre Miranda, está el estereotipo de que era un hombre muy mundano, muy de corte, muy de élites y que no tenía ninguna vinculación con el pueblo. Creo que es una idea bastante alejada de la realidad. ¿Por qué Miranda no cuaja acá cuando llega en su expedición? En su expedición. Pensando Miranda que así como él y otros patriotas americanos con los que él se reunía en Londres, en que ya estaba clara la conciencia americana, pensaba que ya también en América ese sentimiento estaba bastante extendido. Y él era del parecer además que no se podía obligar a ningún pueblo a hacerse libre si el propio pueblo no era el que lo quería. Cuando Miranda desembarca, consigue una vela de Coro desierta, se va a Coro desierto. Lo que él no sabía era que detrás había estado toda la presión de las autoridades españolas amenazando con prisión al que colaborara con el traidor Miranda. Y estaba la Iglesia Católica amenazando con excomunión el que colaborara con ese enviado de Satanás, como lo llamaban a Miranda. Entonces él interpretó, bueno, si no se sumaron es porque todavía no está la idea madura y es por eso que se retira. Sin embargo, él se vuelve a animar después cuando Napoleón ocupa España, que ya él lo había previsto antes de que ocurriera, además. Y dice, bueno, ahora podemos otra vez, porque España va a estar ocupando su ejército para defenderse de Napoleón y no puede ir a defender su colonia. Es cuando publica El Colombiano, es cuando va a publicar el libro La Emancipación Sudamericana, que lo hace con el ecuatoriano Antepara,
y empieza una campaña epistolar a todos los cabildos de América. Es el momento, ya es el momento de independizarse, tomen acciones, tomen el gobierno. Es decir, nunca descansó en esa tarea. En la ciudad de Caracas, el 19 de abril de 1810, se juntaron los señores que abajo firmarán, con motivo de atender a la salud pública de este pueblo que se halla en total orfandad, con el cautiverio del señor don Fernando VII, a consecuencia de la ocupación casi total de reinos y provincias de España, con la conquista y usurpación de las armas francesas. El derecho natural de elegir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas. Ejerciendo en los derechos de la soberanía, el muy ilustre ayuntamiento tuvo a bien formar un cabildo extraordinario. Bueno, estamos aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, donde se desarrollaron los sucesos del 19 de abril de 1810, ¿sabes? No sé si recuerdas todo lo que nos contaron en la escuela. Todo se reduce a que era un Jueves Santo, Semana Santa. En la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, más la Plaza Bolívar todavía. En aquel entonces, en lo que actualmente es la Casa Amarilla, estaba el Cabildo. Que es el poder de los mantuanos. Entonces, los mantuanos muy temprano se han reunido sin permiso del capitán general de Empara. Eso prácticamente es un golpe de Estado. Que es el representante del rey. Pues. Exacto. Entonces Empara se da cuenta de eso y bueno, una de las triquiñuelas que utiliza es que él atraviesa la plaza para irse a la catedral, ¿no? Para seguir con la celebración. Ahí es donde entra Italia, Italia lo toma de un brazo, le dice que se devuelva a Cabildo, es entonces cuando se devuelve y viene la escena del balcón. Si eso fuera así, qué impresión, no, entonces todo dependió de lo que, en gran parte dependió de lo que dijo Madariaga. Eso es lo que me preocupa en relación a los sectores populares que están en la Plaza Mayor, que solo están pendientes de una seña que se les hace desde la élite, y además literalmente desde la altura del poder. A propósito de eso, yo ahorita te invitaría para que viéramos otra cosa que es un elemento importante, porque es como un testimonio directo del momento. Fíjate, aquí está el acta original, ¿no? Es un documento súper importante, ahí está la firma de Empara. Pero lo que me interesa que nos detengamos, porque creo que es un testimonio como directo de todo lo que pasó, es el cuadro de Juan Lovera. Del 19 de abril del 19 de abril de 1810. Que por cierto fue testigo presencial de los hechos, ¿no? Lovera estaba ahí, él pintó el cuadro después, pero es importante lo que nos dice el cuadro. Están la mayoría de los protagonistas aquí. En el centro de la escena, el capitán general Vicente Empara, y a él lo rodean los miembros del Cabildo caraqueño. Que eran mantuanos, blancos puros criollos. Mantuanos, puros blancos criollos. En los extremos están los porteros del Cabildo, con ese símbolo que es esa masa, ese báculo. El batallón de pardos de Caracas, en la puerta de la catedral está la jerarquía eclesiástica, Sí, el pero clero, ya se ve atrás, ¿no? Pero lo interesante es dónde están los sectores populares. Están en los extremos de la escena. No son los protagonistas, según esta versión. Uno lo puede ver con estos dos personajes que están abajo, que por su vestimenta sabemos que eran pardos. Está un señor como ciego, vendedor de hortalizas. El negro que está en la esquina como asomándose, testigo. Y en el otro extremo están unos niños en las ventanas de la catedral.
Puros actores referenciales. Referenciales. Los sectores populares no están aquí. La pregunta es, entonces, ¿dónde estaban? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían en todo ese momento? Joaquín Moreno, de calidad Sambo, labrador soltero de Caucama, se le acusa de decir que don José Vicente Emparan se tomó el gobierno perteneciente a los indios. Josefa Meneses se le acusa de haber dicho a su esposo que no se afligiera por la pobreza, pues ella sabía por un sambo que para Pascua se cantaba la patria en Caracas. Esto de las causas de infidencia es súper interesante, ¿no? Pues las causas de infidencia son los juicios que hacían las autoridades españolas a los patriotas. Y hasta ahora conocíamos los juicios hechos a los grandes generales, a los más conocidos, pero hay muchos juicios de estos que lo que nos hablan es de los sectores populares. Por tanto, entonces sabemos que muchos de ellos estaban implicados desde el año 10 o quizás antes en todo este lado del bando republicano. Hay que seguir revisando todo este tipo de papeles, ¿no? Para conocer más casos como estos. Así pues, de las pestilentes casas consectoriales de Caracas, partió aquel contagio que con la velocidad eléctrica fue conmoviendo todos los pueblos donde llegaba. Allí un centenar de jóvenes inconsiderados y turbulentos tornaron los principios. La paz y la fortuna de un mundo. Tal era el estado de las cosas cuando llegué a La Guaira el 26 de abril de 1810. Yo no tengo idioma con que expresar debidamente el asombro que me excitó la noticia. El estupor que causa un terremoto no me parece comparable. La fuerza del testimonio de José Domingo Díez, que digo que fue uno de los principales defensores de la causa realista, tiene mucho más valor porque él está hablando a la semana del 19 de abril de 1810, que está llegando a Venezuela, ¿no? Y su testimonio lo que habla es de la profundidad, de lo importante del movimiento, lo que está ocurriendo al principio de la revolución. Terremoto del pueblo, ¿no? Hoy es el natalicio de la revolución. Termina un año perdido de sueños, de amor, por el esclavo de Bonaparte. Que principie ya el año primero de la independencia y de la libertad. Confederación de Estados o gobierno central. Una asamblea o muchas. Por todo podemos comenzar. Pero comencemos por la independencia. ¡Por la independencia! Justamente, ¿qué era la sociedad patriótica? ¿No? Exactamente qué era. Mira, en términos puntuales, fue la primera organización política revolucionaria que tuvo Venezuela. En sí, la sociedad patriótica tenía un objetivo de declarar la independencia. ¿Pero cómo estaba compuesta? ¿Quiénes formaban parte de ella? Bueno, ahí, por los testimonios y por los documentos, se puede reconstruir que participaban hombres y mujeres por igual y representantes de varios sectores de la sociedad. No era un órgano excluyente como tal. Eso es lo que me refuerza la idea que me comentas de como primera organización política revolucionaria. Exacto. Digo, por el tipo de composición que tiene. Hacían sesiones nocturnas que en muchos casos llegaron hasta la madrugada, de régimen de votaciones. Había toda una estructura y un funcionamiento interno muy definido. Señoras, señores, ¿ustedes creen que el menetreme de verdad de la madre tiene derecho a nuestra tierra? Son unos corruptos y son unos tipos que se han enfrentado y se han rendido a los pies de Bonaparte.
contexto está como cada vez más claro. Lo que me pregunto es, ¿qué pasaba entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811? ¿Qué está pasando internamente? Bueno, mira, esos meses fueron de muy intensa actividad política. Se crea la Junta Suprema acá en Caracas y en 7 provincias de la Capitanía General se crean juntas parecidas a las de acá. Como lo de Caracas se repite. Exacto. De hecho, los únicos que están todavía fieles a la monarquía española son Maracaibo y Coro. Y Guayana en un principio. Ah, ok, eso es lo que me explica las 8 estrellas en la bandera. Claro, porque Guayana luego se incorpora y por eso hay una 8ª estrella en la bandera nacional. ¿Sabes qué? Ayer el joven Bolívar intervino en la Asamblea de la Sociedad Patriótica. ¿Y qué dijo? Bueno, él propuso enviar una comisión al Congreso para decir que ya está bueno, que es suficiente con 300 años de tiranía y que hay que poner la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Y se nombró la comisión, ¿sabes? Sí, ahora mismo deben estar en el Congreso. Pues vamos. Las cosas siguen ocurriendo como para aclararse mucho más. Claro. Qué bien, pero mira, y esto... ¡Aquí está el patriota! ¡Extra! Juanito, dame uno. ¡La República sigue triunfal! ¡Extra! Este es el órgano divulgativo de la Sociedad Patriótica. Tuvo 7 números hasta 1812. Oye, claro, todo esto me sigue aclarando más la situación. Lo que me pregunto es, ya acercándonos al 5 de julio de 1811, ¿qué pasaba el día antes? ¿Qué pasaba el 4 de julio? Bueno, el día 4 de julio en sí fue intensa actividad en todo este casco histórico de Caracas, ir y venir de un lado a otro. Y en sí la Sociedad Patriótica había nombrado una comisión que se dirigiera al Congreso para instarlos allá a declarar definitivamente la independencia. Así es cuando viene la participación del Libertador, de Simón Bolívar, y aquel discurso 300 años de calma no bastan acá. Claro, eso radicaliza todo. Vamos a llegar al 5 de julio de 1811. Enrique, este es el Consejo Municipal de Caracas. Acá se encuentra la Capilla Santa Rosa. 5 de julio de 1811, allí se proclamó la independencia de Venezuela y se inició el proceso de firma del acta. La firma del acta. Apenas 6 días después del 5 de julio, el 11, se declara Valencia en rebeldía para no aceptar la solución que se había presentado. Entonces el gobierno mandó una fuerza. Hubo una situación incómoda porque los ejércitos, las unidades están formadas en función de las etnias, del color de la piel de los integrantes. Entonces no se concebía que existiera una unidad donde hubiese blancos, negros, pardos, no, o eran unos o eran otros. Entonces de ahí que hubiese batallón de morenos, que eran de negros, batallones de pardos, batallones de blancos. Había una discriminación tal que una vez nombraron al papá de Francisco de Miranda, don Sebastián, lo nombraron comandante de una compañía de milicias de blancos. Y todos protestaron porque Miranda era de extracción no humilde, sino que no era de la alcurnia de ellos. Y entonces alegaron ante la corona, dijeron que cómo iban a aceptar a aquel señor de jefe cuando su papá era un comerciante, un navegante de barco pequeño, y que una hermana de ese estaba casada con un negro, y que pusieron una cantidad de razones por las cuales no podía ser este señor jefe de los blancos porque tenía estas condiciones. Esa situación persistió por mucho tiempo, hasta que la guerra de independencia dieron cabida a negros, indios, pardos, todo el mundo, y se formaron por primera vez unidades mezcladas con todas estas intereses. Bolívar en el campo de Taguanes, el día antes, terminada la batalla, a la recogida de cadáveres heridos, se encontraron con 4 mujeres vestidas de soldados.
Cuando aparecen las mujeres en el proceso de independencia es siempre porque fue la esposa de alguien, fue la mamá de alguien, fue la amante de alguien o la hermana de alguien, pero nunca por sí sola. Y Sacasi de Arisméndez aparece porque es la esposa de Arisméndez. Mercedes de Nariño, ¿verdad? Entonces siempre está con el hombre al lado, nunca por sí solas, y además las grandes heroínas son la mayoría ya son mantuanas. Las mujeres eran mensajeras, eran espías, proveían los espacios de discusión, que no hay ninguna tontería, la discusión política. Y las inclusive conspiradoras, pues ellas mismas participaban en las discusiones políticas. Además, en los batallones también participaron, el famoso batallón de mujeres de Maturín, pues, que tampoco ha sido suficientemente estudiado. O sea, no eran simplemente lo que se llamaba el apoyo logístico, sino además participaron en las batallas. Y había que tomar en cuenta la magnitud de las consecuencias de ser desleal a la corona, porque eso significaba hasta la muerte, eso no era cualquier cosa. ¿No? Era doblemente grave para las mujeres, las violan, hay un doble castigo, porque como se salieron de su rol de mujer, entonces hay que darles una lección. Eso, claro, eso es exacto, y eso uno puede suponer que eso no va a salir en las fuentes. Pero entonces eso desvirtúa la verdadera riqueza de todo el proceso de independencia. Estás dejando a la mitad de la población afuera. Al final de la colonia, en verdad, hay por lo menos 3 situaciones indígenas, de sociedades indígenas que hay que considerar. Primero están los indígenas de la selva amazónica, lo que es el sur, el estado Bolívar, el estado Amazonas actual, vamos a decir del medio al Alto Orinoco, que tuvieron poco contacto. Los españoles llegaron ahí, pero no lo involucraron en su estrategia de conquista. Esos se quedaron durante la guerra de independencia parcialmente o totalmente extraños. En el caso, por ejemplo, del Oriente, que es lo que más me ha interesado, los misioneros reducieron en lo que se llamó reducciones a los pueblos indígenas, fundamentalmente los caribas, que estos indígenas lucharon por más de 200 años y consiguieron que los españoles no llegaran al Orinoco. Es esta estrategia de lucha de los indígenas, una lucha de guerrilla en gran parte, que después va a ser utilizada por los patriotas durante la guerra de independencia. Por ejemplo, piensa que este lema Ana Karina Rote, ¿no? Solo nosotros somos hombres, que actualmente es el lema del ejército venezolano, ¿no? Era utilizado literalmente para espantar a los otros, de ahí que tenía fama de guerrero. Los patriotas constituyeron, a partir de la recluta, constituyeron unos batallones de indígenas, y hay que decir dramáticamente que eran los primeros que avanzaban, ¿no? No completamente carne de cañón, pero también para explotar el efecto de esta gente pintada de guerra, con estos arcos, gritando. Llegan los caribes, ¿entiendes? Había que preguntarse por qué los indígenas participan. Porque claro, ¿cuál es su interés? ¿Cuál es su interés? La igualdad, la no, libertad, me parece que la cosa más importante es el problema de la tierra. Que sea, la promesa de la tierra es una promesa importante, porque la tierra para estas culturas representa un poco el piso de toda la vivencia, de toda la sociedad. De manera la promesa de la tierra, o del mantenimiento, o de tener títulos de tierra, es fundamental en la motivación que lo llevó a participar en la contienda. María, hoy vamos a tener una fiesta. Encárgate de la cena. Lo demás, que pulan la plata. Que decoren el salón con el tricolor de la revolución. Y al negro Juan, dile que venga con los músicos. Sí. Pero apúrense, muévanse. Bueno, ya escucharon. Pedro,
corre a la plaza y le dices a Juan que hoy hay una gran fiesta, que se prepare y que se venga con los músicos. ¡Corre! Sí, mi doña. Y tú, Candelaria, dile a Jacinta que se traiga el cochino, la harina y las papas. Y tú te vas para el salón, lo arreglas bien bonito, corta las telas. Roja, amarilla, azul. Vamos, pues, pero... Sí, mi señor. Y tú, dile a Ramón que te ayude con la platería, que quede bien reluciente así como a la jefa le gusta. Pues yo no entiendo por qué tanto alboroto. ¿Y qué tricolor? Si de todos modos aquí nunca pasa nada. Deja la refunfuñadera. Vamos, muévela. Refunfuñona. Ramón, ¿hasta tu casa? Esperemos que sea así, porque ya tanto sobresalto no aguanta la bolsa. Despreocúpate, Juan. Vamos a poder dedicar nuestras haciendas tranquilamente. Y lo que es mejor aún, nuestras cosechas las vamos a poder vender a quienes queramos. Españoles, franceses, holandeses, a quienes queramos en realidad. Pues fíjate, yo diría más bien que dejemos las haciendas y nos dediquemos al comercio. Por eso es lo que mencionas tú. José, es hora del brindis. Sí. Presten atención, por favor, atención. Ya he sabido que las tropas patriotas son victoriosas en Oriente y en Occidente. Por tal motivo, quiero proponerles un brindis por la Segunda República. Por la Segunda República. Alma del core, spirito dell'alma, sempre costante t'adorerò, 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 alma del core, spirito dell'alma, sempre costante t'adorerò. ¡Bravo! ¡Salud! Pareciera que los blancos criollos, la élite, como que no le estaba prestando oídos a los problemas y las peticiones de los sectores populares. No solo que no le estaba prestando oídos, sino que no tenían intención de prestarle ese oído, porque los dos acicates ideopolíticos que animan la presencia de los grupos sociales en aquella sociedad fueron la lucha por la libertad y la lucha por la igualdad. Los negros esclavos luchaban por su libertad, no por la libertad como una abstracción como la vamos a conocer en el tiempo moderno, sino por zafarse de esa ominosa y terrible condición que era la esclavitud. Los pardos, ese sector intermedio de la población, luchaba por igualarse con los blancos principales. ¿Por qué razón? Porque los pardos no tenían acceso a la educación, tú tenías que demostrar limpieza de sangre. Dentro del ejército, de las milicias del rey, ellos también tenían un lugar distinto en relación con el de los blancos. Los pardos no tenían acceso a la iglesia. Ese sector tampoco podía utilizar ciertos adornos, ciertos atuendos, ni acudir, por ejemplo, los domingos a celebrar, a cumplir con sus oficios píos en determinados lugares que eran reservados para los blancos. Esa odiosa distinción propia de una sociedad estrictamente jerarquizada va a hacer que durante el tiempo en que se inicie la crisis de la guerra de independencia, de las guerras de independencia, ese sector va mayoritariamente a reaccionar en contra de un proceso que en principio va a estar dirigido por los blancos principales, que los van a tener relegados en el tiempo colonial a los lugares inferiores de la sociedad. Luego ese descontento social va a ser durante la llamada Segunda República capitalizado por ese personaje importante de este tiempo del que estamos hablando, que es José Tomás Boves. Boves, pues un asturiano que tuvo ocasión de formar parte de las milicias del rey, incluso en las primeras de cambio, cuando se plantea la crisis de la independencia, estuvo involucrado con la causa republicana, solo que por consecuencia de una serie de maltratos y de desavenencias internas pasó al otro lado, digamos así, brincó la talanquera. Pero Boves no es un blanco rico, es un blanco... No, es absolutamente de medio pelo, digámoslo así. Bodeguero. Pero va a formar parte de la causa realista y va a ser la persona que va a capitalizar ese descontento social en contra de los blancos. Donde Boves operaba, hay sobrados testimonios de la crueldad de sus acciones y de la de sus subalternos, en contra de los blancos, fueran patriotas o fueran realistas. Digamos, en realidad, la guerra de Boves es una guerra fundamentalmente social. De muerte a los blancos. De muerte a los blancos. Va a dar como resultado el hecho de que se genere en Caracas un temor inmenso hacia
la llegada que iba a sucederse tarde o temprano de esas tropas de bobes que venían avanzando desde el centro del país hacia la región centro-norte costera, y es lo que va a provocar lo que la historia escrita conoce y que está bien representada en este cuadro como la emigración a Oriente. Tito Sala, que pinta esto. Casi toda la población de Caracas que sale huyendo de... ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué haces? Recoge lo que puedes. ¿Qué es lo que pasa? Recojan todo, el plomo, ollas, no dejen nada. ¡Apresúrense! ¡Maldita sea! ¡Apresúrense! ¡Rápido! Oye, Leonel, esto de la migración a Oriente, ¿qué habrá significado en términos humanos para la población del momento en Caracas? Una gran pérdida. La migración a Oriente significó varias cosas en la historia. La primera fue que tal vez fue el punto culminante de la parte social de la guerra de independencia. Después de la inmigración a Oriente y después del año 1815 sería otro el escenario que tendría lugar en relación con la independencia en Venezuela. Los cálculos en torno a la gente que salió de Caracas son diversos. Hay cifras que hablan de cerca de 20.000 personas de las que habrían salido de Caracas y apenas llegaron a su destino a 500 personas. Es decir, una mortandad terrible fue la que se vivió en el camino. ¿De qué se murió esa gente? Esa gente se murió de las enfermedades de la época que no tenían cura fácil, esa gente se murió de hambre, esa gente se murió por ausencia de atención, esa gente se fue quedando en el camino. Pero con esa gente que se quedó en el camino, Enrique, también se quedó buena parte del estamento primacial de la sociedad caraqueña y venezolana de esa época. ¡Apúrense que Bobes está llegando! ¡Vamos, vamos! Esos cañonazos. Esa es la señal de que todavía está saliendo gente de Caracas. Ya hicimos 6 leguas y media y todavía suenan. Están cerquita. Las tropas realistas vencieron en Valencia y ahí mismo en la Majagua. El Libertador decidió desalojar Caracas para que no consigan nada. Nos hemos traído todo. El oro, la plata, el plomo. Así no pueden hacer la guerra. Oye, ¿y los ejércitos patriotas dónde están? Con nosotros vienen 200. Parece que en Oriente están mucho mejor. Todavía nosotros seguimos hablando de la Primera y la Segunda República.
pero el criterio que se toma es el criterio político y generalmente de la élite, que fue la que defendió el proyecto republicano, como todos sabemos. Pero ¿qué pasa con las tensiones que ya nosotros hemos discutido en reiteradas ocasiones? Se mantienen intactas las relaciones económicas, las relaciones sociales y las relaciones étnicas. Es tanto así que la primera constitución de Hispanoamérica, que es la nuestra, la que se erige en el año 11, aun cuando echa mano pues, a los mismos principios de igualdad, libertad y fraternidad, mantiene intactas las relaciones de esclavitud. La República, además, creo yo que es una de las cosas que está en la base de todo el problema. La República mantiene el mismo régimen de propiedad. Claro. Entonces, al mantener el mismo régimen de propiedad, es imposible que pueda haber ningún cambio estructural y social. Lo que hay es, en principio, un cambio político, pero sí a partir del año 16, con los decretos de Bolívar de incorporación de los sectores populares a la guerra en la causa patriota, hay, digamos, dos cosas muy importantes. Una, ofrecerle la libertad a los esclavos que luchen en las filas del bando patriota, y lo otro es la propiedad de la tierra para quienes se integren, ¿no? Con los haberes militares. Ese es el punto donde, y como todo proceso histórico, tiene etapas y tiene momentos distintos. Allí la guerra de independencia entra en un momento distinto, pero también el pensamiento de Bolívar. Ahí Bolívar madura políticamente y comprende que el proyecto emancipador, ¿verdad?, su éxito pasa por hacer coincidir las aspiraciones sociales del pueblo venezolano, vamos a llamarlo así, en el siglo XVIII, por igualdad, por justicia, por acceso a la tierra, y el proyecto político de fundar una república. Cuando esa república abraza esos principios, entonces allí se entra a otra fase, y es cuando la guerra ya no va a tener retroceso. La causa republicana se convierte en una causa popular. La naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, les den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Es una inspiración eminentemente benéfica, la reunión de todas las clases en un Estado. Porque el Congreso y el discurso de Angostura sí son unas piezas como importantes. No sé qué tanto, en el caso de la trayectoria del Libertador, permiten ver como un cambio en su pensamiento, en su acción. El discurso de Angostura de alguna forma también significa el nacimiento de la Gran Colombia. Por supuesto, porque declina su presidencia y establece pues, que un nuevo gobierno tiene que ser una división de poderes autónomos independientes,
y que asegure pues, un gobierno eminentemente, así mismo con sus propias palabras, ¿no? Eminentemente justo, eminentemente moral, enemigo de la anarquía, de la culpa, ¿no? Un gobierno para la paz, la igualdad y la libertad. En síntesis, un sistema de gobierno capaz de producir la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de estabilidad social. Dignaos, legisladores, conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. ¿Qué pasa, Pedro? El pueblo está todo revuelto y la gente está en la bresta. Le están confiscando la casa a todos los realistas. ¿Y eso como para qué? Bueno, para los que luchemos al lado de la independencia, tengamos casas dignas que darle a nuestra familia. Así que vamos al lado de Bolívar. ¡Vámonos, Juancho! ¡Véngase, José! ¡Al lado de Bolívar! ¡Allá nos espera la libertad! ¡Adelante, compañeros! Compatriotas, necesitamos de todos los hombres y todas las mujeres del territorio venezolano. El Libertador ha decretado que todo esclavo entre 14 y 70 años que abrace la causa será liberado. Tanto él como su familia. Eso lo ha dicho el Libertador. ¡Viva el general Bolívar! ¡Viva la patria, carajo! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! Bueno, Enrique, vamos a ver entonces cómo te fue en la investigación, qué noticias nos traes de lo que hiciste durante este tiempo. Una primera conclusión, uno, que queda claro la idea de que es un proceso y que es un proceso abierto.
creo que me queda claro que sí hubo participación popular desde el principio de ese proceso. Cuando digo eso, entonces pues la idea de que ese principio lo habría que llevarlo más allá de 1810. Eso prácticamente se extiende a todos los sectores, a todos los colores que llamamos. O sea, la población de color, los pardos, prácticamente que van a ser el 70% más de la población esclavizada, ¿no? Los negros. Y clarísimo, además, con la participación de las mujeres. Con la participación indígena, que normalmente no la tenemos en cuenta, o sea, sí hubo tropas más organizadas en todo esto. Y llama la atención que, bueno, en ese caso, ese segmento de la población no vieron resuelto sus problemas, entonces por eso tenemos la realidad indígena que tenemos actualmente, ¿okay? Y en el caso de los sectores afrodescendientes, los negros, todo esto es una lucha que no terminó nunca. Eso además nos va a explicar el racismo que estamos sufriendo, que uno experimenta todos los días, ¿no? O sea, porque negarlo no tiene ningún sentido. Ahora, ¿de dónde viene? Claro que viene de un proceso tan fuerte como aquel, que ofreció una solución, abrió una ventana, pero no solucionó el problema. Lo que tiene que llevarnos a pensar, que cuando se piensa en la independencia, estoy pensando en una cosa que veo actualmente. O sea, no es una realidad de estatuas, es un proceso abierto que vives actualmente.
Thank you.